cartas de los Mahatmas en la versión de Jinarajadasa. Ya casi vamos a terminar el libro de la primera serie de Jinarajadasa. Empezamos con la invocación de Radha Muner. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, para aprender, para compartir fraternalmente, para practicar altruismo y para servir sin reserva alguna. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros maestros de sabiduría, a los Chohan y a los Mahachohan. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos, como siempre, ser como la mejor versión del estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto y que siempre les admira y respeta porque sabemos todos que son ellos el divino camino que a todos nos aguarda. Finalmente, en la tercera invocación nos dirigimos a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente, les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Nos quedamos en las cartas marginales que tiene Jinarajadasa y vamos ahora con la carta 34. Se la dirigen a Blavatsky. Y dice lo siguiente, los mensajes de los maestros encierran numerosas instrucciones, dice General Hadassah. Los mensajes de los maestros llevan en sí mismas numerosas instrucciones, tomando la forma de comentarios sobre las cartas e instrucciones agregadas a las mismas cartas, algunas veces en cualquier sitio dejado en blanco y a veces también a través de la escritura. Esta carta tiene por autora la señorita Francesca Arundel y el comentario del maestro ha sido agregado durante el transporte postal, transcripción directa del original de Adiar. Vamos a analizar un poco esto que dice Ginera Hadassah. Lo que nos está diciendo es que aparte de comentarios, correcciones, las cartas tienen muchas instrucciones y estas se presentan de diferentes formas, a veces como espacios en blanco y a veces como instrucciones propiamente dichas. Es lo que nos está diciendo aquí Ginera Hadassah. Entonces la carta dice lo siguiente, querida señora, le dirijo mi suscripción al Theosophists, la famosa revista que todos sabemos cuál es, para el año próximo. Apenas me es necesario decirle cuánto estimo vuestra publicación en la que encuentro sin cesar enseñanzas. Como miembros, yo y mi madre, hay que recordar que Francesca Arundel y su madre también eran miembros de la Sociedad Teosófica, de la British Theosophical Society, y aprovecho esta ocasión para decirle que las opiniones religiosas de los individuos no deberían llevarlos a separarse de la sociedad madre, porque a mí me parece imposible que obrando de este modo no demos un paso hacia atrás y perdamos toda posibilidad de obtener nuevas instrucciones. Lo que está diciendo aquí entonces es importante. Dice, aprovecho esta ocasión para decirle que todas las opiniones religiosas que tengan los individuos dentro de la sociedad teosófica no deberían llevarlos a separarse de la sociedad madre al encontrar incongruencias o contradicciones, porque a mí me parece imposible que obrando de este modo no demos más bien un paso hacia atrás que hacia adelante y perdamos toda posibilidad de obtener nuevas instrucciones. Bien entendido, hemos leído la carta del coronel Olcott dirigida a los miembros de la British Theosophical Society y compartimos la opinión que en ella se expresa. Acepte, querida señora, nuestros votos sinceros de éxito en vuestras arduas labores. Le dicen a Blavatsky, sinceramente vuestra, Francesca Arundel. Y luego viene una nota abajo del maestro KH que dice, una celosa y buena teósofa, una mística cuya cooperación debería ser asegurada por vuestros cuidados. Ahí están las instrucciones.
Por eso entonces Hinara Hadassah dice que hay comentarios, a veces al calce, en donde el maestro resalta algunas de las cosas que en las cartas se dice. Y dice que es una celosa y buena teósofa, es además mística y su cooperación debería ser asegurada, asegurada, esa es la instrucción, por vuestros cuidados. Entonces, por si no lo han notado, KH da la instrucción de cuidarla, asegurarla. Y hay que conservarla, hay que aprovecharla. Bien. Vamos ahora con la carta 35, que es la que habíamos hablado un poco antes en aquella clase que di un poco desfasada, en donde vi algunas cosas de otras cartas porque tuve que prepararlo fuera del entorno donde está normalmente mi ordenador. Esto es para entonces para Sobiag Chetty. La transcripción directa del original que está allá en Arial. Dice, este corto billete llegó a una carta dirigida por Blavatsky el 17 de julio de 1883 a Otakamund, en los montes de Nilgiris, al señor Sobiag Chetty. En Madrás, carta invitando a este último a venir a verla a las montañas. Esta carta era para que fuese a verla a las montañas azules, ahí donde estaban los famosos Nilgiris, de lo que escribió Blavatsky cuando estuvo en su estancia ahí en las montañas azules. La mayor parte de la carta se refiere al señor Mutusbami Chetty, juez en el Tribunal de las Pequeñas Causas de Madrás y padre del señor Xobias Chetty. Entonces estaba el padre y el hijo, los dos con muchísimo arraigambre y mucho abolengo ahí en su lugar. El señor Mutuswani Chetty recibió una carta en tamil, echada al correo en amistad e enviada por el maestro KH, cuya traducción del tamil se nos dice era la siguiente. El diario de Sinet es para la India el único medio de salvación. El diario de Sinet es para la India el único medio de salvación. Debéis trabajar en este sentido. Y firma Kotomi. Repito, el diario de Cinet, el diario que se estaba por hacer, por crear, que era el famoso, ¿se acuerdan ustedes que trabajaba Cinet en el Pioneer, pero se iba a trabajar, estaba trabajando en la idea de un nuevo periódico auspiciado por capitales hindúes para poder seguir compartiendo pues todo lo que normalmente se compartía en el diario donde escribía Cinet. Sin embargo, ya sabemos que esto no pudo ser. Bueno, de eso ya hemos hablado bastante. A eso se está refiriendo el maestro Kotomi. Entonces, di- eh, el diario de CINET es para la India el único medio de salvación. Debéis trabajar en ese sentido. Al recibir el mensaje, el señor Mutsvami Chetty trató de reunir entre sus amigos una parte del capital necesario para fundar el famoso diario del que ya habíamos hablado de Phoenix. Eso está en la carta 14. Pero como también sabemos, debido a los obstáculos que hubo, no lo consiguió. Y entonces nunca pudo nacer, lamentablemente, el Phoenix. Y se terminó entonces la difusión macro a toda la gente que realizaba el Pioneer. Y viene ahora la nota final del maestro Cache que dice, haríais bien en venir, le dice a Chetty, mis agradecimientos a vuestro padre, que también era el que estaba vinculado al fundraising para tomar entonces el dinero para el diario. Hizo lo que pudo y lo que no podía, y nada más, pone Cache, en relación al esfuerzo que hicieron los dos Chetis para conseguir los recursos para que pudiera hacerse el diario. La carta 36 es dirigida a HPB. Esta breve pero notable afirmación está inscrita en la hoja de guarda de una gran edición ilustrada de La Luz de Asia, hoy en Adiar y dada a HPB. La hoja de guarda de este libro, que era de los libros favoritos de Blavatsky, como sabemos, lleva estas palabras. HPB Blavatsky, de su amigo Gerard Brown Finch. El señor Finch era presidente de la Logia de Londres de la Sociedad Teosófica en 1884, pero poco tiempo después dejó las filas. Los días de ceguera, dice el maestro M, volverán para él. Está hablando de Finch. Los días de ceguera volverán para él. ¿Qué quiere decir? Estaba ciego, recuperó la vista, por supuesto es una alegoría, y volverá otra vez a la ceguera. Y una vez más quitará sus miradas del radiante rostro de la verdad. Eso dice el maestro M. Pues vamos a hablar de los chetis que habíamos quedado la vez pasada, que íbamos a entrar para ver quiénes son y un poco de ellos. Entonces empezamos con Grandi Shobiachetti. Es de 1858 en una ciudad de Salem, en el sur de la India. Hijo del juez, ya lo vimos, Matsumani Chetty.
Se cree que había nacido muerto, nació muy mal, cuando uno de los sirvientes notó un movimiento en la sábana que lo cubría porque ya lo habían dado por muerto. Pero se empezó a mover la sábana y dijeron, pues muerto no está. De joven tuvo visiones y experiencias místicas. Después de que Sobía completara su educación, Mutsubami lo envió a trabajar al puerto de Madrás, o sea, Chennai. Vivió casi 89 años, fue padre de 7 hijos y un exitoso funcionario del gobierno británico en la India, que le confirió el título de Rao Sahib. Falleció en diciembre de 1946. Sahib, acuérdense que es hermano, amigo, etc. Incorporación a la sociedad. El señor Chetty y sus dos hermanos conocieron a Blavatsky y al coronel Olcott en 1882. Los fundadores tenían la intención de trasladar la sede de la Sociedad Teosófica de Bombay a Madrás, como finalmente se hizo, por lo que decidieron visitar la ciudad de Madrás para ver si era factible o no que pudiera moverse. Fue durante ese tiempo, el 27 de abril, que Tobias Chetty se unió con la Sociedad Teosófica tras escuchar al coronel Olcott pronunciar su primera conferencia en Madrás. Esta primera conferencia del coronel Olcott era sobre teosofía, la base científica de la religión, así se llamó la charla, publicada en su volumen de conferencias asiáticas bajo el título Teosofía, Religión y Ciencia Oculta. Y aquí viene la cita de donde pueden ustedes encontrar este artículo, en Davidge, en Blavatsky, y hay una serie de cartas no publicadas, sino muy tardíamente, las publica Davidge, y se llama Unpublished Letter, o sea, una carta no publicada en el Theosophy 57.2 de noviembre del 35, sí, del siglo XX, en la página 145. Con los dos fundadores y otros miembros bajó a Tiruberm, donde se dice que reside el maestro Júpiter. Inmediatamente después acompañó a HPB a Nelor y durante el viaje de regreso se discutió la compra de la actual sede, allá en el sur de la India, entonces conocida como Huddleston Gardens, así se llamaba entonces lo que ahora es Adyar, Huddleston Gardens. Aquí es un tema interesante, vamos a hacer algunas aclaraciones para verlo. Hay que recordar que eh, la India, en cuanto se hizo independiente, fue dividida en 4 sectores y aparte le rasuraron algunas partes. Entonces estamos hablando de esta India imperial muy grande, incluía Pakistán, incluía del otro lado Bangladesh y incluía Sri Lanka, que de Ceilán antiguamente, o sea, era más grande. Luego se hizo más chica y se dividió en 4 sectores. El sector norte tiene una capital que es Nueva Delhi, del sector occidental tiene una capital que era Mumbai, que es Bombay, y del otro lado estaba Calcota, que ahora es Calcuta, y en el sur estaba Madras, del que están hablando ahora, que ahora es Chennai. Y pasando el río Chennai, el río Adyar, en el sur de la ciudad, inmediatamente junto al río está Adyar, que es la zona en donde está la ciudad teosófica actualmente. Entonces, eso están hablando aquí en este momento. Estaban apenas por visitar el sitio donde se iba a fundar la sociedad, que fue, como sabemos, elegido también por los maestros. El 31 de mayo, él y su hermano Nasimundo Shetty los llevaron a ver el terreno junto al río Adyar, que es lo que estamos hablando, como un lugar adecuado para la nueva sede de la sociedad. Todo esto autorizado y propuesto por los propios maestros. Y esto viene en Adel Aljo, en Blavatsky, at Adyar, from the Letters, the Theosophy, el volumen 129 de junio de 2008. Ahí viene explicado esto con mucho detalle y ya es una publicación muy reciente. Según él, cuando H.P. Blavatsky vio el lugar, de repente dijo, el maestro dice, compren aquí. La compra se completó el 17 de noviembre de 1882 y el 17 de diciembre, un mes después, los fundadores se establecieron en las nuevas instalaciones. Esa es entonces la relación que tiene la familia Chetty con todo el asunto de la fundación de las headquarters de la Sociedad Teosófica ahí en Adyar. Contactos con los Mahatmas de la misma familia Chetty. Entonces conocieron al maestro Morya en su cuerpo físico, incluso antes de la fundación de la Sociedad Teosófica. Cuando el Mahatma visitó Madrás en 1874, escribió lo siguiente. Temprano una mañana, un sadhu entró en la casa sin anunciarse, un hombre llamativamente alto, vestido con un largo vestido blanco y pagrí blanco, con cabello negro cayendo sobre sus hombros y barba negra. Estaba de pie en la puerta. Narashimulu, Sobías se acercaron a él, los dos hermanos, hizo ciertas señas que los hermanos no entendieron, pero recordaron vívidamente. Pidió una moneda y cuando fueron a la alcancía encontraron que contenía exactamente una moneda, la cual le dieron.
dio media vuelta y salió de la casa, seguido por los dos hermanos, y desapareció repentinamente, para su gran asombro. No encontraron rastro de él en la calle. Fue esta repentina y misteriosa desaparición la que les impresionó tanto que siempre la recordaron con todo detalle. Eso viene entonces en esta cita, que es Master M. Visit to Madras en 1874 y está escrito por el mismo Subia Chetty. También vio a los maestros en 1883 en un par de ocasiones. Aquí vamos a hablar del tema de la amistad que tenían con Blavatsky. De joven, Scovilla vio a Blavatsky constantemente durante 3 años que residió en Adyar. Fue testigo de varios de los fenómenos que Blavatsky hacía, como una demostración de cómo podía controlar su peso utilizando los siddhis o poderes ocultos de la naturaleza, del yoga conocidos como Garima y Lagrima, y esto viene en ese Sagrada Madame Blavatsky and Scovilla, Adyar Lodge en 1991 y 1883 pasó el verano en la casa de William y Alice Gordon Otatkamund. Mientras estaba allí, HPB le pidió a Scovilla que se reuniera con ella para discutir cómo los hombres de posición económica holgada podían ser atraídos a la sociedad teosófica, posición intelectual también desarrollada, o sea, cómo atraer a gentes valiosas, racionalmente hablando. Fue aquí donde HPB muy amablemente me propuso renunciar a mis lazos familiares, dice este Chetty, que renunciase yo a mis lazos familiares y comenzara a trabajar para la Sociedad Teosófica como lo había hecho ya Damodar Mabalakar. Prometió asumir cualquier karma que le pudiera resultar de que yo tomara este curso. No aproveché esta rara oportunidad, dice Chetty, y un fracaso como este generalmente resulta en desgracias, tanto temporales como espirituales. Y esta parte, pues hay que analizarla con cuidado y podemos debatirla en las logias, ustedes por su cuenta, el hecho de lo que aquí comenta Chetty en relación a la oportunidad que tuvo y que desaprovechó. Bueno, aquí viene más está firmado por su vía Chetty. Este es algunas de las notas que publica la Sociedad Teosófica en América. Eh, lo pueden buscar en internet y entonces dice en los días de H. P. Blavatsky y el maestro M visitando Madras en 1874, y esto es escrito por su vía Chetty y está publicado en Adyar Notes and News en octubre 25 de 1928 en la página 2 por si quieren ustedes checar todo lo que estábamos hablando hace un momento, con mucho detalle viene en esta fuente. Ahora vamos con Finch, que ya vimos que estaba ciego, dejó de serlo y luego volvió a estar ciego otra vez. Fue mencionado con frecuencia en las cartas de los Mahatmas. Esto viene con la Sociedad Teosófica en América. Toda esta literatura es en inglés, hay que traducirla. Bueno, el relato de Bertram Kingley sobre la percepción de una carta del maestro KH del 10 de agosto de 1884, fenomenal, afirmaba que Finch estaba presente en el momento en el que sucedió esto. Hay que recordar que estaba la sociedad de fenómenos psíquicos, estaban, pues, por supuesto, todo lo que había atraído Kardec, entonces había cierta como intención de acercarse a los fenómenos paranormales y entonces costaba mucho trabajo a los maestros poner en claro qué cosa era sí y qué cosa no era. En la carta 40 de las cartas de HPB Blavatsky a Sinet, alrededor de noviembre del 84, Blavatsky citó el punto de vista de Finch sobre el libro de Mohini Chatterjee, El hombre, fragmentos de una historia olvidada. Finch regaló una gran edición ilustrada de La Luz de Asia a HPB. En la guarda del libro se puede leer Blavatsky de su amigo Gerard Brown Finch. El maestro M añadió una nota fenomenal. El libro se encuentra en Adyar. Es decir, ese fue los buenos años de Finch. Sociedad para la Investigación Psíquica, de la que ya hablamos desde diciembre del 83, Finch era miembro de esa Sociedad para la Investigación Psíquica, lo que lo situó en la misma categoría de grandes figuras. Y aquí está toda esta lista de la que ya hablamos y en la que habíamos rematado entonces con Charles Dodgson. La clase pasada, ¿se acuerdan que dije que iba a dejar esto para después? Por eso lo estoy viendo ahora. Y lo de Charles Dodgson y lo que tiene que ver con Lewis Carroll, que era el seudónimo con el que se conoce, todo eso ya lo explicamos la clase anterior. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, ya lo hablamos, y ahora vamos con la carta 37. Esta está dirigida a Charles Leadbeater. La transcripción directa de este original, este mensaje se encuentra escrito a través de una carta doblada escrita por HPB en Elberfeld el 23 de junio del 86 y está dirigida entonces a Leadbeater, que estaba entonces en Ceilán. El mensaje del maestro fue precipitado durante el transporte. La carta de HPB a Leadbeater hablaba de un chela indo del maestro, chela que se encontraba con ella en Alemania, pero que tomó el partido contra ella. Las palabras del hombrecillo ha fracasado se aplican a este personaje que por el mismo hecho dejó las filas.
Bueno, ahí está haciendo la aclaración. Y entonces aquí viene lo que dice la carta, después de toda la introducción que nos da este, Giner Hadassah para entender el contexto. Tened valor, estoy contento de vos, sed reservado. Tened fe en vuestras mejores intuiciones, le dice a Leadbeater. El hombrecillo, es decir, este que era Chelo, hindú, ha fracasado. Él recogerá su recompensa y mientras tanto silencio. Estas cosas ya las hemos visto en las otras cartas, es nada más para que podamos analizar cómo Jinarajadasa lo presenta, para entender con más detalle de qué estaba hablando el maestro. Concernientes al uso de las cartas para los autores teósofos, esta es la carta 39. Está dirigida a Mohini Chatterjee, la transcripción directa del original de Adyar, y dice lo siguiente. Os autorizo, si os parece bien o si lo juzgáis necesario, a emplear en el MAN o en toda obra en la que podáis colaborar todo lo que he dicho concerniente a nuestras doctrinas secretas en cualquiera de mis cartas a los señores Hume y Sinnet. Repito, lo que está diciendo entonces aquí en esta importante carta que es la 39 y que está dirigida a Mohini Chatterjee, le está diciendo, autorizo, los autorizo si os parece bien o lo juzgáis necesario a emplear en el hombre, fragmentos de la vida, o en toda obra en la que podáis colaborar, todo lo que he dicho concerniente a nuestras doctrinas secretas en cualquiera de mis cartas a los señores Hume y Sinnet. Ellos no dejaron copiar nunca a nadie los pasajes confidenciales y los que fueron copiados son, por esto mismo, convertidos en propiedad teosófica. El maestro lo aclara y entonces es la primera parte muy importante. Además, copias de mis cartas, por lo menos de las que contenían mis enseñanzas, han sido enviadas siempre por orden mía a Damodar y a Blavatsky. Algunos pasajes han sido hasta insertados en el Theosophist. Sois libres de copiarlas hasta palabra por palabra y sin comillas, dice el maestro. ¿Se acuerdan que ya hubo un intento de mandarlo a él por plagio? Y entonces pone sin comillas, como diciendo, bueno, el conocimiento no es propiedad de nadie y no hay que entrecomillarlo para que, o sea, no hay que seguir las reglas que ha puesto Occidente respecto a la propiedad intelectual. No veré en esto plagio, dice el maestro, hablando con propiedad, si deseáis saberlo. Es solamente la expresión de las ideas originales de los otros, o de cierta sentencia suelta o pensamiento que se prestase a recibir la forma de una sabia divisa o máxima, lo que podría constituir el plagio o saqueo de la propiedad cerebral de otros. Y él pone, recalca, la propiedad cerebral de otros. No hay delito que no sea la sombra de otro libro. Vean lo que dice aquí. No hay libro que no sea la sombra de otro libro, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. La imagen concreta muy a menudo de su cuerpo astral o en alguna otra obra que trate de un tema idéntico o muy parecido. Es decir, todo lo que suponemos que es nuevo para nosotros en realidad es algo que ya existe. Y como es algo que ya existe, pues al que estaríamos plagiando es al Altísimo, es decir, a la energía con conciencia que ha creado todo esto. Por lo tanto, entonces no existe el plagio, por lo menos no existe desde el punto de vista profundo, aunque desde el punto de vista superficial sí existe como una ley. Comparto enteramente el parecer del doctor Cromwell cuando dice que el verdadero talento se vuelve original por el hecho mismo de que se combina con las ideas de los demás. Eso dice Cromwell. Comparto enteramente el parecer del doctor Cromwell cuando dice el verdadero talento se vuelve original. El verdadero talento siempre hace a las personas originales por el hecho mismo de que se combina con las ideas de los demás. Esto es una aparente contradicción. Cuando lo que soy se combina con las ideas de los demás es cuando alcanzo la originalidad. Pero la definición clásica de originalidad es más bien cuando me separo de los demás y hago entonces una unidad que se separa de los demás. Pero aquí el maestro está hablando de cómo lo veía Cromwell. Y aún más, a menudo transforma las escorias de los primeros autores en oro puro. Es decir, cuando empezamos a bordar un nuevo suéter con el estambre que tejieron los demás, a menudo se transforman las escorias de los primeros autores en oro puro. Es decir, esta reescripción, este reencuentro con las ideas mejora. Y entonces se puede sacar oro de lo que ya no estaba, de lo que ya no estaba vigente. Desde entonces brilla en el mundo como su creación propia y particular, aunque en realidad viene de atrás. Aquí está explicando un poco lo que sería entonces el sistema profundo. Y sigue, insiste el maestro sobre estos temas. Vean lo que dice.
A una serie de novelas italianas extravagantes y mediocres, Shakespeare pidió prestadas la fabulación, los caracteres y la mayor parte de los incidentes de esas obras dramáticas, que lo llevaron tan alto su nombre como autor original, más alto que cualquier otro en los anales literarios. Aquí está poniendo el ejemplo de lo que acaba de decir en el párrafo anterior. Veamos en el párrafo interior. A menudo, entonces, deshacer estos suéteres y tomar el estambre y transformarlo con una nueva creatividad y un nuevo modelo profundo hace entonces que las obras de pronto parezcan como oro, dice. Eh, a menudo se transforman las escorias de los primeros autores en oro puro. Y luego dice de Shakespeare, que efectivamente tomó como base a muchas novelas italianas extravagantes que fueron mediocres y que nadie leyó, y cuando las reescribió y les puso su sello, le llevaron tan alto su nombre como autor original, al más alto que cualquier otro de los anales literarios, a pesar de que las obras eran segundos barnices de las obras previas. Es pues permitido, no solamente para vosotros, Michela, pero aún para cualquier otra persona, el tomar todo lo que le agrade, páginas enteras y lo juzga útil de cualquiera de mis cartas copiadas y de transmutar sus escorias, hablando aquí un poco con sarcasmo de lo que acababa él de explicar, en oro puro, siempre que haya tomado bien mi pensamiento y bueno, y lo pueda plasmar de una manera útil. Bueno, mostrad esto, por favor, a Laura Holloway, que es LSH, a quien la misma seguridad ya le ha sido dada. Y firma entonces Catch. Esta carta es hermosa. Habla del plagio, habla de que tomar las ideas que han sido reveladas en un momento dado de la humanidad y cuando se toman por los cerebros apropiados, por las almas apropiadas, por los intelectos, por los espíritus individualizados, que tienen la intención, debido al propio desarrollo de la propia civilización, de retomarlas y volverlas a tocar y volverlas a explicar, entonces se convierten, por supuesto, en piezas de oro puro, a pesar de que han sido remasterizadas o que han sido expuestas de una manera más moderna y de una manera mejor. Bueno. Lo que está diciendo aquí el maestro es muy, muy hermosa esta parte. Bueno, aquí vamos, lo que dice el maestro de comparto enteramente el parecer del doctor Cromwell, que en esto que parece una paradoja cuando dice que el verdadero talento, se vuelve original por el hecho mismo de que se combina con las ideas de los demás. Es decir, no podría haber nadie original si no tomara bases, si no tomara bases de los demás. Vamos a hablar del famoso doctor Cromwell. ¿Quién es Cromwell? Pues Cromwell es un hombre importantísimo. Fue un político inglés considerado ampliamente como una de las figuras más importantes de la historia británica. Cromwell no tenía formación teórica en tácticas militares y seguía la práctica básica general de dividir su caballería en tres filas y cargar con ella. Bueno, este método se basaba mucho más en la potencia del impacto que en la potencia del fuego. Por lo tanto, la fuerza de Cromwell como jefe militar radicaba principalmente en su habilidad instintiva para liderar y entrenar a sus hombres y tratar de que hubiera la menor cantidad de bajas posibles y que pudiera llegarse rápidamente al encuentro de un armisticio y por lo tanto de una solución, y en su propia fuerza moral, que es lo que movía estas cosas. En una guerra ejecutada mayoritariamente por aficionadas, ambas características eran muy significativas y sin duda contribuyeron a la disciplina mostrada por la caballería de Cromwell. En 1647 sufrió una enfermedad que lo dejó fuera de la vida política durante más de un mes, pero cuando se había recuperado, los parlamentarios británicos ya estaban divididos por el tema del rey. Hay que recordar que el rey estaba encarcelado, fue un lío todo lo que pasaba en estas épocas. Una mayoría en ambas cámaras intentaba forzar un nuevo acuerdo que liquidara monetariamente y licenciara al ejército de Escocia, disolviera la mayoría del nuevo ejército modelo y restableciera a Carlos I a cambio de un posicionamiento presbiteriano del país respecto a la Iglesia, con todos los problemas que ya sabíamos que existía en aquel entonces. Sin embargo, la creencia de Cromwell en la libertad de conciencia, y aquí es por eso seguramente el maestro lo está tocando. Sin embargo, la creencia de Cromwell en la libertad de conciencia y de congregación le obligaron a rechazar el modelo escocés de presbiterianismo que amenazaba reemplazar una jerarquía autoritaria por otra. El nuevo modelo del ejército se opuso a los cambios, pero la Cámara de los Comunes declaró ilegal dicha oposición. Durante mayo del 47, George Joyce sacó al rey de la prisión en la que lo mantenía el Parlamento. Y con eso se formó la mancomunidad, que probablemente es de lo que está hablando el maestro. Tras la ejecución del rey se instauró una república conocida como la Mancomunidad Inglesa. Por eso es la Cámara de los Comunes.
se instituyó un Consejo de Estado para gestionar al país, que incluía a Cromwell entre sus miembros. Su auténtico poder provenía del ejército, por lo menos en la parte más tácita y física, pero Cromwell intentó sin éxito unificar al grupo original. Y aquí viene un tema muy interesante. Se oponía apasionadamente a la Iglesia Católica, de la que consideraba que negaba la primacía de la Biblia en favor de la autoridad clerical y papal. Es decir, él pensaba que la Iglesia Católica poco a poco había cambiado su discernimiento y entonces privilegiaba más a la autoridad clerical y papal que a lo que eran los contenidos de las Escrituras, y por eso es que se empezó a oponerse apasionadamente a que esto ocurriera. Y culpaba a esta iglesia de la tiranización y persecución de los protestantes en Europa. Durante 1648 las cartas y los discursos de Cromwell se llenaron de imágenes bíblicas, en gran parte meditaciones sobre el significado de paisajes particulares. Por ejemplo, tras la batalla de Preston, en el estudio de Salmos 17 y 105, le llevó a decir al Parlamento que aquellos que son implacables y no cesan de asolar la tierra serán velozmente destruidos y expulsados de ella. En una carta a Oliver St. John en septiembre de 1648 le urge a leer Isaías 8, donde el reino cae y solo los fieles sobreviven. Esta carta sugiere que fue la fe de Cromwell más que un empeño en las políticas radicales junto con la decisión del Parlamento de establecer negociaciones. Bueno, yo los invito a que lean a este personaje tan importante que toca aquí el maestro y lo toca en este slide que es increíblemente importante para mí, donde dice: comparto enteramente el parecer de Cromwell, cuando dice que el verdadero talento se vuelve original por el hecho mismo de que se combina con las ideas de los demás, o que no podría existir nada que venga al 100% de nosotros mismos. Todo en realidad proviene de lo mismo, de la misma fuente. Y aún más, a menudo esta utilización de lo que ya existe es capaz de transformar las escorias de los primeros autores, que hicieron lo que pudieron en las épocas en las que estuvieron, en el oro que normalmente representa a una civilización más avanzada que hace uso de la misma información y que la aplica de una manera que puede ser mucho más útil para todos. Bueno, esto es lo que dice el maestro y yo los invito a que vean a Cromwell, que es todo un personaje. Tengo más cosas acá. Bueno. Luego tenemos aquí a Shakespeare, que también lo toca el maestro. Se inspiró fuertemente en Italia para muchas de sus obras, ya lo sabemos, ambientado alrededor de un tercio de ellas las ciudades italianas. Sus obras en Italia van desde tragedias como Romeo y Julieta, en Verona, hasta comedias como El Mercader de Venecia, en Venecia, o Otelo, en Venecia, Sicilia. Aunque no hay evidencia histórica de que Shakespeare haya visitado Italia, sus obras reflejan un profundo conocimiento de esa cultura, la geografía y la sociedad italiana, lo que ha generado debates sobre sus fuentes de inspiración, como la literatura italiana o la influencia de otros autores. La Fierecilla domada, por ejemplo, también, que también ocurre en esta zona. Bueno, las obras de Shakespeare ambientadas en Italia, Shakespeare se inspiró en novelas cortas italianas para algunas de sus obras, por ejemplo, Otelo y Cimbelino. Entonces tenemos Verona, Romeo y Julieta, Venecia, el Mercader de Venecia, Roma, Julio César, Criolano, Antonio y Cleopatra, Messina en Sicilia, mucho ruido y pocas. Bueno, todas las obras, si ustedes quieren verlo con detalle, eso lo comenta el maestro, y hay que tratar de seguirle la pista al maestro y lo que dice, para poder entender, una vez repasando lo que él dice, poder leer mejor la carta, para ver entonces cómo está transmitiendo él y qué quiere transmitir a la luz de lo que él está poniendo entonces como autores en el interior de las cartas. Bueno, el porvenir de la sociedad teosófica, carta 40. Dice lo siguiente: no he conseguido encontrar la carta original en la que se encuentran estas líneas, dice Jinara Hadasa, pero ha sido reproducida por suerte en el Theosophist en noviembre de 1907 en la página 167, por suerte. Y dice lo siguiente, y lo firma el maestro M. Os queda por saber que mientras haya en la sociedad teosófica tres hombres dignos de la bendición de nuestro Señor Gautama Buda, nunca podrá ser destruida. Algo parecido a lo que se decía de Sodoma y Gomorra, que mientras hubiera un número, aunque fuera mínimo, de personas de luz, de bien, en esa ciudad no podía ser destruida, pero cuando bajó ese número, pues ya sabemos lo que pasó. Bueno, entonces aquí lo que dice el maestro M es muy interesante. Os queda por saber que mientras haya en la sociedad teosófica por lo menos tres hombres dignos de la bendición de nuestro Señor Gautama Buda, nunca podrá ser destruida. Cartas adicionales, y aquí tenemos en las cartas adicionales la carta 41, que está dirigida a Olcott.
Ya comentaremos el tema de lo que está diciendo el maestro respecto a las seres de luz que se van adelgazando en los momentos más problemáticos de la historia de la civilización, pero que deben mantenerse, por lo menos para mantener la indestructibilidad de la que goza todo un colectivo mayor, gracias a estos pocos que se encuentran entonces trabajando muy duro para que eso no ocurra. Cartas adicionales, la carta entonces 41 que está dirigida a Olcott. Esta carta fue escrita por el maestro conocido como Rishi Agastya y regente de la India. Dice lo que sigue. Ella posee una naturaleza dulce, honesta y sincera. A los poderes celestes les gustaría que existieran algunas personas más como ella en Londres. Enséñele y cuide de ella. Dígale que estuve varias veces con ella en la sede. Es una carta a Olcott, ya hemos hablado de estas cartas y de los contactos que tuvo el maestro con esta mujer que fue presidenta de la sociedad de la rama de Londres y que tuvo algún problema con Sinet cuando Sinet regresa de la India y que era una mujer que estaba eh, influida por otra persona de la cual también ya hablamos. Bueno, esta la podríamos poner en ese contexto. Vamos ahora con la carta 42. Olcott está en lo cierto, dice el maestro M. Nuestro hermano, y aquí pone dos signos de interrogación porque dice Jinarajadasa que no se entiende qué hermano era. Dice entonces pone ahí un jeroglífico para explicar que no se entiende. Nuestro hermano X hizo mucho con relación al establecimiento de la logia en Calcuta y lo hizo de todo corazón. Con todo, él teme hacer algo más antes de que pueda superar por la recompensa. Él teme que infundirá en la nueva logia el espíritu de investigación teosófica independiente, de modo de hacer que los miembros inicien su trabajo como si los fundadores no estuviesen más vivos y la responsabilidad de continuar el movimiento estuviese sobre sus hombros. Y aquí otra vez el jeroglífico, este señor ha tenido una chance. ¿Aceptará él esta misión? Es una misión compleja porque lo que está diciendo el maestro es eh, que al establecerse la logia en Calcuta, y que lo hizo muy bien, ahora hay un temor en él de que él teme que si se infundiera en la nueva logia el espíritu de investigación teosófica, y él considera que la investigación teosófica es un asunto privado e individual o independiente, esto podría eh, si no se controla, hacer que los miembros empezasen a trabajar todos por su cuenta. Y con lo cual entonces el movimiento empezaría a tener problemas al no tener la cohesión necesaria y el grupo que se requiere en las logias para que la gente ahí debata sus ideas, etcétera. Bueno, a eso se refiere esta parte. Y esto nos habla entonces de la enorme dificultad a veces que tenemos en teosofía para trabajar en las logias y poder conjuntar el trabajo personal, el que hace cada quien por su cuenta, con el trabajo grupal, que es el que hacemos todos en grupo en la logia, cuando todos estamos compartiendo lo que sabemos, lo que hemos leído, lo que interpretamos, etcétera. Y que si se pierde lo grupal, entonces lo individual, haciendo un uso excesivo de ello, podría entonces redundar en la ruptura de la fraternidad necesaria. Bueno. Vamos ahora con la carta 43 dirigida a un miembro X. Un sentimiento constante de dependencia abyecta a una divinidad vista como la única fuente de poder hace que un hombre pierda toda la autoconfianza y el impulso para la actividad y la iniciativa. Vamos a ver esto con calma. Dice, si se injerta, vamos a ponerlo en mis propias palabras, si se injerta en una persona X un sentimiento constante, permanente, de dependencia abyecta a una divinidad, vista como la única fuente de poder, hace que un hombre pierda su autoconfianza porque siempre va a depender de esa divinidad y está en absoluta subordinación o dependencia y el impulso para la actividad de la iniciativa, a no ser que esté de alguna manera autorizada por esta divinidad que tiene, con la cual él tiene una enorme dependencia. Bueno, habiendo comenzado por crear un padre y guía para sí, él se vuelve como un niño para obedecer a ese padre y permanece así hasta la edad avanzada, esperando ser conducido por la mano tanto en los pequeños como en los grandes acontecimientos de la vida. Por eso entonces es que se merma la confianza y el impulso para la actividad y la iniciativa. Bueno, el adagio, ayúdese a sí mismo y Dios le ayudará,
es interpretado por él de tal manera que cuando un emprendimiento resulta de modo ventajoso, él lo atribuye solamente a sí mismo. Cuando es un fracaso, él lo atribuye a esto a la voluntad de Dios. Esto se usa mucho en los dichos. Cuando yo estudiaba medicina se hablaba mucho de eso, que cuando el enfermo se muere es culpa del sinvergüenza del médico y cuando el enfermo se cura es gracias a Dios. Es lo que está diciendo aquí un poco el maestro. Entonces hay un adagio de ayúdese a sí mismo y Dios le ayudará. Es interpretado por la persona X, en este caso por el miembro al que está dirigido, de tal manera que cuando un emprendimiento resulta ventajoso, él lo atribuye solamente a la presidencia o la dirección o el liderazgo que ha tenido en la logia. Pero cuando esto fracasa, se le atribuye entonces a la voluntad de la divinidad. Los fundadores no orarán a ninguna divinidad al comenzar la sociedad teosófica, ni pedirán por su auxilio desde entonces. Pregunta, ¿se espera que nos tomemos las amas secas de la sociedad teosófica de Bengala? ¿Nosotros auxiliaremos a los fundadores? No, ellos fueron auxiliados por la inspiración de la autoconfianza y sustentados por la reverencia a los derechos del hombre y su amor por su país, cuyo honor nacional hace mucho ha sido arrojado al lodo. Bajo los pies de sus sumisos y prejuiciosos hijos, indiferentes a sus infortunios, despreocupados por su gloria agonizante, ¿los pecados de ustedes? Pregunta. El mayor es atribuir a Dios la tarea de libertarlos de ellos. Esta no es una piedad meritoria, sino una debilidad egoísta e indolente. Aun cuando la vanidad pueda susurrar lo contrario, preste atención solo a su buen sentir. Y esto lo dice el maestro M, que como verán era como muy claro para expresar este tipo de situaciones respecto a la, a la realidad de lo divino y cómo estamos acomodados en relación a ella. Vamos ahora con la carta 44, eh, dirigida para AG, como una orientación para sus conferencias, con mis bendiciones, para que él pueda trabajar más efectivamente por la regeneración de su madre caída, la India. Y esto lo escribe en Chigaché, el famoso monasterio, el 24 de abril de 1883. Está hablando otra vez del tema de que está muy enrarecido el ambiente de la India, está muy subordinada, muy venida para abajo y entonces al final de cuentas trata de animar a la gente para que pueda recuperar la enorme tradición, sobre todo espiritual, que tuvo tanto brillo en el pasado. Vamos ahora con la carta 35 para HBB, para Blavatsky. La noche pasada, cuando usted intercedió por aquella que ahora es llamada MC, se le dijo que ella nunca le daría una oportunidad a ninguno de nosotros. Eh, la carta copiada por mí tal como ella la escribió y que está aquí verbatim, palabra por palabra, le muestra lo que se pretendía. Usted la privó de un juguete, un pretendiente dedicado que ella odia, y ella le demostrará esto a usted. El primer intento de ella será hacer que Thomas B. Humboldt se ponga en contra suyo. En cuanto a todos aquellos que hayan cumplido sus deberes en forma altruista, usted tiene muy poco que temer, pero ella intentará lanzar descrédito sobre la sociedad teosófica. Muestre esta a Ake, que es Archibald Kingley, el que era presidente de la sociedad teosófica en aquel entonces, y deje que las intuiciones más elevadas de él lo auxilien al ver la clase de mujer que ella es. Ella no se arrepentirá, al contrario de lo que usted espera, y solo la muerte podrá salvarla de sí misma. Aquí está hablando entonces de una mujer que se complicó la existencia y empezó a convertirse en una enemiga prácticamente directa de todo lo que estaba haciendo la sociedad teosófica. Bueno, MC. Mabel Collins, es MC, conoció la teosofía en 1881, cuando su vecina Isabel Steiger le presentó a Robert un ejemplar de primer libro de Blavatsky, Isis sin velo. Con el tiempo, Mabel se convirtió en una visitante habitual de los CINET los martes por la tarde y se unió a la Logia de Londres el 19 de abril de 1884. Vamos ahora con el idilio del Loto Blanco. Antes de sus contactos teosóficos había comenzado a escribir este libro, El idilio del Loto Blanco, y aquí tenemos a N.D. Candrabala, relató la escritura de este libro de la siguiente manera. Un obelisco de Egipto llamado la Aguja de Cleopatra fue traído a Inglaterra y erigido a orillas del Támesis, frente al cual vivía una señora en una casita.
Mirando el obelisco por la ventana todos los días, veía de vez en cuando a hombres de aspecto extraño salir de ese monumento, por así decirlo, vestidos con un atuendo peculiar. Se ganaba la vida escribiendo novelas cortas. Un día, mientras trabajaba en su escritorio, vio pasar a su lado una fila de sacerdotes vestidos de blanco y entró en una especie de trance. Pero su mano seguía trabajando y hoja tras hoja se escribía con una mano diferente. Esto continuó durante varios días y la mitad del libro titulado El idilio del loto blanco estaba ya escrito. Y luego dejó de escribir. Un pariente judío solía observarla mientras ocurría este curioso fenómeno. Bueno, este es entonces uno de los relatos que hay sobre la formación del idilio del loto blanco y la percepción que se tenía sobre este obelisco que había sido traído de Egipto. Y ya sabemos que muchos de estos obeliscos fueron llevados a Europa desde Egipto. Mabel Collins afirmó que durante la escritura del libro había sido completamente arrancada de su cuerpo para que su mano y pluma pudieran ser utilizadas por otra inteligencia. Años más tarde, al unirse a la Sociedad Teosófica, mostró el manuscrito inacabado a Olcott, quien entonces visitaba Europa con Blavatsky. Mabel le dijo que el texto fue escrito en trance bajo el dictado de un personaje invisible, pero que la inspiración había cesado. El coronel Olcott le recomendó que si alguna vez había pensado en ganar dinero publicando el libro, abandonara esta idea y lo intentara de nuevo. Así lo hizo y la escritura del idilio se completó de la misma manera. El libro fue dedicado por ella al verdadero autor, el inspirador de esta obra, es decir, a la persona que lo guió, la guió en esta obra. Respecto al inspirador del libro, H. P. Blavatsky declaró que fue alguien que se convirtió en adepto recién en 1886, alguien. También dijo, cuando la conocí, acababa de completar el idilio del Loto Blanco, el cual le dijo al coronel Olcott le había sido dictado por una persona misteriosa. Guiada por su descripción, ambos reconocimos a un viejo amigo nuestro, un griego, y no un Mahatma, aunque sí un adepto. Los nuevos descubrimientos confirmaron nuestra intuición, o sea, esta información fue confirmada. Bueno, esto es entonces lo que sucedió, lo que el maestro está comentando aquí en esta carta. Y ahora, una vez que vimos todo lo de Mabel Collins, eh, vamos a ver lo que el maestro estaba comentando. Esto fue para Blavatsky. La noche pasada, cuando usted intercedió por aquella que ahora es llamada Mabel Collins, se dijo que ella nunca le daría oportunidad a ninguno de nosotros, que ella nunca le daría una oportunidad a ninguno de nosotros. La carta copiada por mí tal como ella la escribió y que está aquí verbatim, palabra por palabra, le muestra lo que se pretendía. Usted la privó de un juguete, de un pretendiente dedicado que ella odia, y ella le demostrará esto a usted. El primer intento de ella será hacer que Thomas B. Humboldt se ponga en contra suyo. En cuanto a los aquellos que hayan cumplido sus deberes en forma altruista, usted debe tener muy poco que temer, pero ella intentará hacer descrédito sobre la sociedad teosófica. Muestre esta, por favor, a Archibald Kingley y deje que las intuiciones más elevadas de él lo auxilien al ver la clase de mujer que ella es en este momento. Bueno, ella no se arrepentirá, al contrario de lo que usted espera, y solo la muerte podrá salvarla de la misma. Aquí hay que hacer bueno, aquí está lo de Mabel y hay más de Mabel Collins, porque ya sabemos que es una persona también muy importante. Y hay que entender cuando vemos las cartas que los maestros están hablando en diferentes momentos de la vibración de los que estuvieron vinculados con la teosofía en sus inicios. Y entonces cuando había cosas malas en ellos, por supuesto que los maestros están alertando que las cosas van mal, pero cuando las cosas mejoran, pues los maestros también hablan. Y si no lo hablan, porque no tenemos las cartas, sabemos que muchas de esas personas fueron cambiando. Entonces no podemos quedarnos nada más con una estación y evaluar un niño por el día que hizo un berrinche, sino evaluarlo a través de hacer una especie de glosa y una síntesis de toda la historia de esas personas que sí en algunos momentos pudieron tener contradicciones y complicaciones, luego mejoraron, empeoraron y tenemos que sacar con mucho criterio entonces una síntesis para poder entender y poner en contexto las cartas. Bueno, Mabel y Blavatsky se conocieron en el otoño del 84 cuando esta última vino a Londres de visita. Según Blavatsky, se encontraron en dos o tres ocasiones poco antes de regresar a la India, siempre en presencia de otras personas. Mabel escribía en aquel entonces Luz en el Sendero, que se publicaría en marzo de 1885. En relación con la escritura del libro, entonces otra vez el Kandabala declaró lo siguiente: la señora Mabel Collins era psíquica y contaba que solía ser llevada día tras día durante varios días en cuerpo astral a una sala en cuyas paredes veía y leía unas líneas escritas en letras doradas que recordaba y al despertar anotaba. Estas líneas, al unirse, formaron el extraordinario librillo titulado Luz en el Sendero, escrito por ella.
Blavatsky recuerda haber visto al comienzo del libro cuando se conocieron en Londres. Antes de mi regreso a la India en 1884, vi a Mabel Collins apenas 3 o 4 veces. Entonces me mostró las primeras 2 páginas de Luz en el Sendero, en las que reconocí algunas frases que me eran familiares. Por lo tanto, acepté con mayor facilidad la descripción de cómo se las habían dado. Ella misma creía sin duda que este libro le fue dictado por alguien cuya apariencia describió. Dedicatoria de Mabel Collins que dice, en parte, trabajo realizado bajo la dirección de Sri Hilarión, el maestro Hilarión. Según Blavatsky, el inspirador fue el maestro Hilarión. Mabel veía ante sí una y otra vez la figura astral de un hombre moreno, griego, perteneciente a la hermandad de nuestros maestros, quien la instaba a inscribir bajo su dirección. Era Hilarión, a quien Olcott conocía bien. Los resultados fueron Luz en el Sendero y otros. 4 años después de la publicación de Luz en el Sendero, tras la salida de Mabel de la Sociedad Teosófica, cambió su versión sobre la autoría del libro. El 11 de mayo del 89, el profesor Elliot Cowes intentó desacreditar a Madame Blavatsky mediante un artículo publicado en The Religion Philosophical Journal. Según él, tras la publicación de Luz en el Sendero en el 85, le preguntó a Mabel sobre la autoría de la obra y la respuesta que él dice que ella le dijo fue la siguiente. La autora de Las Puertas de Oro es Mabel Collins, quien, al igual que La Luz en el Sendero y El Idilio del Loto Blanco, recibió el dictado de uno de los adeptos del grupo que a través de Madame Blavatsky se comunicó por primera vez con el mundo occidental. El nombre de esta inspiradora no puede ser revelado. Bueno, es lo que dice que le dijo. Pero bueno, tenemos toda la parte anterior que estamos viendo ahí y nosotros sacaremos nuestras propias conclusiones. Un detalle más de la carta de Mabel Cook al señor Hartwell. Thomas Benfield Hartwell fue un teósofo inglés que formó parte del círculo íntimo de Madame Blavatsky, del que acabamos de hablar hace un momento, Hartwell. Bueno, Hartwell fue admitido como miembro de la Sociedad Teosófica en Londres el 7 de enero del 85. El 8 de octubre, Hartwell fue nombrado miembro del comité que proponía las reglas para la formación de una sección británica de la Sociedad Teosófica, junto con Archibald Kingsley, Henry Steele Olcott, John Valery y Sinnett. La logia Blavatsky estuvo presente junto con Elena Blavatsky. Este señor, este mismo señor que estamos hablando, Holborn, estuvo presente entonces con Blavatsky y otras 8 personas cuando se organizó la logia Blavatsky de la Sociedad Teosófica en su residencia en Londres. El 19 de mayo de 1887 participó activamente en la logia durante varios años. Por ejemplo, el 17 de enero del 89 y en varias otras reuniones presidió una reunión de la logia con el número 17 de Langston Road cuando el grupo estudiaba las eslocas de las estancias del Xi'an. Lansdowne Road también fue el lugar donde el encuentro se realizó en forma astral del maestro Morya. Una tarde, durante la sesión de la logia, el señor Hortbold y otros vieron claramente la forma astral de un hindú sentado observando tranquilamente a la gente cómo debatía, estudiaba lo que fuera. De hecho, la visión era tan evidente que solo cuando alguien se sentó sobre este visitante, provocando su desaparición, el señor Harbold exclamó con gran emoción: No estaba allí. La imagen del caballete es la de un viejo amigo oriental de HPB, su maestro, de hecho, como ella solía decir. Bueno. Participación en la Carta de los Mahatmas. En el 88, Mabel Collins envió una carta al señor Hartwell expresando su preocupación por Archibald Kingsley, con el fin de sembrar dudas sobre Elena Petrovna Blavatsky. Kotomi la copió y envió copia con el mensaje propio a Madame Blavatsky para advertirle sobre la situación. Esto es lo que puede estar vinculado con lo que el maestro está expresando en la carta. Por eso estoy haciendo entonces una glosa tan detallada para ver entonces con estos pequeños brotes que hubo en los fundadores y en las personas que están en esta primera sección, tuvieron sus ratos del yo inferior, y entonces por supuesto que había advertencias por parte de los maestros, porque estaban cuidando a la figura más importante del movimiento, la señora Blavatsky. Bueno, tiene muchos libros este Hardball, escribió varios artículos, varios libros, Karma, Libre Albedrío, y se los dejo a ustedes para que puedan ustedes entonces encontrar las obras, hay muchas, y puedan ustedes leerlas también para empaparse mucho de este señor y vincularlo en el contexto de lo que el maestro está escribiendo. Uno de las obras que escribió es Karma y Libre Albedrío, está publicado en Lucifer, en el volumen 3 en 1888, luego Reencarnación, que eran como los temas importantes de Blavatsky, que eran karma y reencarnación. Mucho de eso escribió este señor Hartford. Entonces es un señor que hay que estudiar con cuidado. En la Sociedad Teosófica en América tienen todo un resumen también, una hoja completa de la labor que realizó este señor, para el que quiera leerla. Vamos ahora con la carta 45b.
Carta de Mabel Cook, o sea, Mabel Collins, al señor Harbold, copiada por el maestro K.H. Estoy muy agradecida por haberme dado sus opiniones personales y también por toda su carta. Hay una persona que se llama Archibald Kingley, por quien tengo el más profundo interés y cuya vida, temo, está siendo totalmente arruinada. Esta es una persona por la cual sé que usted siente alguna amistad. Eh, Dice el señor Harbaugh, sin duda puede adivinar a quién me refiero. Me gustaría que usted pudiese ganar su confianza y le impidiese ser narcotizado, como algunos otros ya lo han sido. Soy miembro de la Sociedad Teosófica, ya lo era cuando escribí Luz en el Sendero y dejé a la Logia Blavatsky porque perdí toda confianza en su dirigente. Cordialmente, Mabel Cook, o sea, Mabel Collins. Bueno, esto en esta carta es para entender por qué el maestro está advirtiendo lo que está advirtiendo en las partes pasadas, pero repito, hay que ver esto como procesos que fueron viviendo los fundadores, los que tuvieron la oportunidad, la suerte de estar allí y que como cualquier ser humano, como ustedes y como yo, pues por supuesto tienen debilidades relacionadas con el ego y había momentos buenos y malos. Al final las obras están, pero en la convivencia hemos fallado una barbaridad. Bueno, vamos ahora con la carta 46, ya casi estamos terminando. Quiero que veamos entonces que nos falta la 46 porque luego vamos a ver aquí algunas cosas. Claro, sí, falta todavía para que aquí vamos a acabar. En esta acabamos porque acabamos la parte de Jinara porque luego les voy a enseñar cómo viene el asunto. Entonces la próxima sesión vamos a terminar. Nos quedamos acá y yo les voy a mostrar entonces cómo en inglés aparece diferente. Voy a compartir para que vean ustedes la obra en inglés. Tiene una parte intermedia muy interesante y luego ya se va con lo que sería la parte final de este libro. Acuérdense que después de este libro vamos a ver el otro libro también de Jinara Hadasa, que es en su nombre, que les había gustado mucho cuando les di una parte, entonces vamos a verlo todo. Esto va a llevar unas a lo mejor 7, 8 clases, pero tiene mucho que ver también con el contenido de las cartas. Está dedicado a Kachi, como sabemos. Entonces, pero por lo pronto, entonces vamos a dejar hasta aquí el estudio de hoy. Nos quedamos acá, entonces déjenme ver nomás para poner una. Nos quedamos aquí y esto ya lo leímos. Mm, si este ya es para Anibesan, aquí nos quedamos en esto. Voy a dejar de compartir y déjenme un momentito para poner aquí una señal, para que no me pierda yo. A ver, nos quedamos acá. Y luego déjenme compartirles la obra en inglés, que es esta. Bueno, esta es la obra en inglés. Si nos vamos hacia adelante, tiene cosas muy interesantes porque vienen aquí partes incluso de las propias cartas, no vienen en romano, viene en arábigo, los números, y cuando terminan las cartas, a ver, la parte 2, las cartas a Olcott, la introducción, todo esto ya lo pasamos, carta 36, y aquí viene. Parte 3 para los chelas hindúes que vienen introducidos en castellano, no, que aquí está Ramasavier, Mohini Chatterjee y Keshava Pillai. Entonces tiene su propia introducción. Y aquí es donde viene lo importante que quiero que veamos, que no lo voy a dar como viene aquí, pero lo voy a seguir. La parte 4 para los teósofos alemanes, que esto ha sido separado en otra obra también. Y las partes misceláneas que las vamos a ver de otra manera. Bueno, como estoy siguiendo las partes más en castellano que ustedes puedan buscar también por su cuenta y leerlas, de tanto en tanto sí va a ser importante que puedan bucear en esta obra, que es la obra en inglés, la original con la que trabaja Hinera Hadasa. Esta es la segunda serie. Entonces vamos a empezar con la parte de la segunda serie que viene después de que veamos en su nombre, después de que veamos el libro de En su nombre. Voy a dejar de compartir y me paso quizá a la otra. Bueno, ya luego les iré explicando cómo viene, porque hay una parte que se omite en la parte en castellano. No es tampoco tan relevante, pero bueno, ahí vamos a tomar en cuenta que esa parte no está en castellano.
Entonces ya decidiremos si la ponemos o no, pero yo creo que no es necesario ponerla. Simplemente pasamos al resto de lo que General Casada puso en este par de obras. Y ahora sí, preguntas, comentarios, cosas que quieran añadir a lo que ahora se mencionó. La próxima vamos a terminar esta parte de la primera serie. Vamos a ver algunas otras cosas y nos pasamos al libro de En su nombre. Hay cosas interesantes en la carta, ¿eh? Cosas con las que podríamos detenernos a reflexionar un poco en las logias, principalmente ya en grupo presencial. Hay cosas muy interesantes que podemos sacar mucho provecho de ellas, siempre que nosotros podamos entender cuál es el estatus momentáneo en el que fueron escritas, el estatus emocional de las personas que estaban relacionadas. Hay que tomar en cuenta el genio que tenía también Blavatsky, que eso emocionalmente puede haber también generado algún problema menor y que nadie supo resolver por falta de madurez o lo que fuera. Y bueno, todo eso se mezcla de una u otra manera y los maestros ya haciendo malabares para poder hacer que la convivencia funcionara y que continuara lo fundamental, que era la producción de las obras y poner al tanto a la comunidad humana de las cosas que estaban mal enseñadas, mal hechas, mal dichas y que tenemos que tener el derecho a saberlas de la manera correcta. Pero fue un lío monumental. Y hasta la fecha, no nada más en esa época, sino hasta la fecha también. Bueno, chicos, pues si no hay comentarios, agradezco a todos, como siempre, que sigan la, la- las cartas y nos vemos la próxima ya para terminar entonces la primera serie.